Comenzamos el culto de este 10º domingo después de Trinidad, en el nombre de nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Oremos. Amoroso Dios y Padre, te damos gracias porque siempre tenemos la oportunidad de escuchar tu palabra, que es mensaje de salvación y vida eterna. Te rogamos que abras nuestros corazones y mentes en este momento, que hemos de disponernos para escuchar tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe e ilumine en la adoración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantemos el himno número 209. Queremos con este himno reconocer y confesar nuestros pecados. Pecado, como bien dice el himno, provoca agobio, tristeza en la vida del creyente, y solo Cristo puede apiadarse, liberándonos de nuestras penas y ofreciéndonos salud espiritual a través del perdón. El Evangelio para este día lo encontramos en San Mateo, capítulo número 7, versículos 24 al 27, y dice lo siguiente: A cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, pero ésta no se vino abajo, porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica,
lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se vino abajo, y su ruina fue estrepitosa. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Confesemos nuestra fe cristiana con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Entonemos las estrofas del himno número 241. El texto sobre el cual queremos meditar en esta jornada lo encontramos en San Mateo capítulo 7, desde el versículo 13 al 14 y luego del 21 al 23, y podemos leer lo siguiente. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de la maldad. El presente texto es parte del discurso final de Jesús, conocido como Sermón del Monte. Aunque su mensaje iba dirigido específicamente a sus discípulos, las multitudes también lo acompañaban. Y Mateo observa que cuando Jesús terminó de pronunciar estas palabras, la multitud quedó asombrada de su manera de enseñar, porque enseñó como quien tiene autoridad y no como los escribas.
a esta audiencia y a todos los que públicamente lo confiesan como Señor, Jesús les dirige una severa exhortación, yo diría incluso chocante. Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta exhortación de Jesús al final de su sermón nos recuerda la queja de Dios a través del profeta Isaías, cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Dios estaba disgustado con la hipocresía de su pueblo. No se dejaba engañar por las apariencias ni por las palabras, por hermosas y piadosas que fueran. También Jesús, en el mensaje dirigido a sus seguidores, deja muy en claro que lo que presentemos a Dios con nuestros labios, cuando adoramos, alabamos, testificamos u oramos, no nos garantiza la entrada al reino de los cielos. Dice que nuestra forma de vida debe estar de acuerdo con la confesión de nuestra boca. Afirma que practicar la palabra de Dios es infinitamente más importante que simplemente hablar de ella. Jesús enfatiza la importancia de traducir el conocimiento de la voluntad de Dios en acción, diciendo que bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. No solo escuches este mensaje, ponlo en práctica. Santiago 1:22. Sí, Jesús dice que el que hace la voluntad de su Padre Celestial entrará en el reino de los cielos. La pregunta es, ¿cuál es la voluntad? Ciertamente la voluntad del Padre Celestial es la que señala al Hijo mismo como el único Salvador en el mundo. Una voluntad que para cumplirse no prescinde del arrepentimiento y la fe. El apóstol Pedro escribe, y no quiero que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. La voluntad de mi Padre, dice Jesús, es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que estos creyentes hagan brillar su luz ante los hombres. El día del juicio revelará sorpresa y disolución para muchos que ese día dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Y Jesús les dirá explícitamente, nunca los conocí. Apártense de mí los que practican la maldad. Jesús dice, ustedes que profesan ser cristianos, que son mis seguidores, deben hacer más que simplemente declarar la verdad. Necesitan estar a la altura de esa verdad. El cristianismo es más que una profesión de fe. Es un modo de vida. Es la sal que sala y la luz que brilla en la oscuridad. Para ilustrar su enseñanza, que debemos ser practicantes de su palabra y no solo oyentes, Jesús contó la parábola de los dos fundamentos, también conocida como la parábola de los dos constructores, que escuchamos en el Evangelio. El primer constructor que describe nuestro Señor fue un hombre sabio y prudente que construyó su casa sobre roca. Eligió la tierra apropiada, con mucho cuidado. Luego puso los cimientos y luego pasó a construir la casa. Después de completar el proyecto y tan pronto como se mudó a la casa, comenzó a llover mucho. Se levantó una tormenta, los vientos soplaron y se precipitaron contra esa casa. La lluvia continuó y los vientos también continuaron soplando. Los ríos se desbordaron y la corriente de agua se tragó lo que tenía por delante. Pero esa casa se mantuvo firme sobre sus cimientos. No cayó porque, dijo Jesús, fue construida sobre la roca. Esto que dijo Jesús
Es la comparación con todo el que oye estas palabras mías y las practica. Él está construyendo su vida sobre la base sólida de mi palabra, lo cual también es cierto para la iglesia, cuando Jesús dice, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. El Salvador también describe a un segundo constructor. Tenía el mismo propósito que el primero. Quería un lugar para vivir. Probablemente usó el mismo material que el otro constructor. La Biblia no dice nada que sugiera que este hombre era menos capaz que el otro. Sin embargo, Jesús lo describe como un hombre necio, sin juicio, porque hizo algo completamente mal. Construyó su casa sobre la arena. No resistió el clima. Cuando caía la lluvia y se desbordaron los ríos, cuando soplaron los vientos y dieron un impulso contra esa casa, se derrumbó, siendo grande su ruina. Así es el hombre que escucha la enseñanza de Jesús, pero no actúa de acuerdo con ella. Está construyendo su vida sin cimiento. Cada uno tiene completa libertad cómo vivir su vida. Puede escuchar los consejos y hacer la voluntad de Dios, o puede hacer caso omiso a ellos. Pero sin duda que los resultados serán muy distintos. Ahora, querido hermano en Cristo, te pregunto, ¿sobre qué fundamento estás construyendo tu vida? ¿Eres un oyente complaciente o un practicante activo y ferviente de la palabra de Dios? Fíjate siempre sobre qué base estás construyendo y sé prudente. Si tu vida está temblando o incluso se ha derrumbado, hay tiempo para reconstruirla y edificarla sobre la roca. Escucha la palabra que Jesús te dice en este momento, poniéndola en práctica en tu vida. Esta palabra y la enseñanza de Cristo son los cimientos firmes sobre los que debemos construir nuestra vida. Procura entrar por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Que el Espíritu Santo nos llene de santo celo para escuchar la palabra de Dios siempre con alegría, otorgándonos la gracia de creer en ella y vivir una vida santa de acuerdo con ella, para alabanza y gloria del nombre de nuestro Dios. Amén. Cantamos el ofertorio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restitúyeme el gozo de tu salvación y el Espíritu de gracia me sustente. Cantamos ahora el himno número 402. Despliegue el cristiano su santa bandera y muéstrele a un fano del mundo a la luz. Soldados valientes, el triunfo se espera. Seguid vuestras luchas constante y tenaz. Despliegue el cristiano su santa bandera,
Presentémonos a Dios en oración con las siguientes palabras. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias por tu misericordia que se renueva cada día sobre nosotros. Gracias especialmente por las Sagradas Escrituras, donde has dejado plasmado el plan de salvación. Danos siempre la humildad necesaria para que nos presentemos ante ti con toda reverencia, abriendo nuestros oídos y corazones para que tu palabra pueda encontrar tierra fértil en nuestro corazón y así germine y produzca frutos. Ayúdanos a hacer un uso saludable de la libertad con la que tú nos has creado y no permitas que nos tornemos esclavos del pecado. En tus manos encomendamos a nuestra familia para que especialmente la protejas y la cuides en todo momento en este tiempo de pandemia. Por Jesucristo nuestro Señor, que nos amó y entregó su vida por nosotros. Amén. Reciban la bendición de Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. Amén. Cantamos la canción número 79. Presto ya, Señor, a marchar.